Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Los ETF son uno de los mecanismos de inversión preferidos, principalmente para mi portafolio de largo plazo. Además también es un mecanismo de inversión que nos da mucha seguridad y disminuye nuestro riesgo a la vez que aumenta la diversificación de nuestro portafolio. En el día de ayer hice algunas publicaciones donde comentaba que el sector tecnológico era el que estaba arrastrando el mercado. Vemos el rendimiento de algunos de los otros sectores. Esto me indica que tal vez en el sector tecnológico, los ETF que siguen al sector tecnológico no tengamos oportunidades, pero sí hay otros ETF que siguen otros sectores que ya se empiezan a ver interesantes. En el día de hoy vamos a ver un total de 6 ETF donde ya estamos empezando a ver estos precios interesantes. Además son ETF de sectores cada uno diferente a los demás, así que nos puede dar esa diversificación dentro de los propios ETF que buscamos. Y además de eso vamos a estar viendo el holding, todas las acciones que están dentro de estos ETF, los dividendos que dan, el historial de crecimiento de los dividendos, y vamos a ver también desde el punto de vista técnico donde tenemos las zonas de entrada, las zonas de acumulación, cuál sería el precio objetivo para hacer la mayor parte de las entradas, qué nos dicen los indicadores técnicos y las medias móviles sobre estos ETF. Todo eso vamos a verlo en el video de hoy. Para revisar el holding y los demás datos sobre los ETF vamos a estar utilizando nuestra herramienta de inversión que vemos en pantalla de Smart Investor Tool. Recuerden que siempre pueden visitarla en el primer enlace en la descripción del video. Así que sin más vamos a comenzar. Vamos a arrancar con uno de los ETF preferidos míos, el cual es IWM. Este ETF, como dice su nombre, sigue al Russell 2000, 200 compañías de baja capitalización de mercado en los Estados Unidos. Además, este es un termómetro muy claro de cómo está la economía. Podemos ver que tiene activos por más de 6 trillones. Estamos hablando de un ETF gigantesco. Tiene un dividendo más o menos interesante, 1.42%. Vamos a verlo en un momento. Y fíjense la liquidez que tiene este ETF. Se negocia más de 40 millones de acciones en cada sesión. Así que es un ETF que se presta bastante bien para el tema de las opciones, que me gusta bastante también. También podemos ver que el Spend Ratio, recuerde que todos los ETF tienen un Spend Ratio, que es el dinero que nosotros tenemos que pagar por tener el ETF, es decir, que de su posición cada año le van a sacar a 0.19%. Este Spend Ratio es relativamente bajo, no es tan bajo como otro, pero tampoco es tan alto. Y vemos que es un ETF que se lanzó en el 2000, así que tiene bastante historial. Te decía que desde el tema del dividendo, es verdad que ahora mismo no es muy alto, 1.42%, pero vemos que en los 10 últimos años lo han aumentado un 143%, es decir, que lo han multiplicado por 2, más de 2 veces, así que el crecimiento ha sido bastante bueno. Y dentro de holding, como dice su nombre, Russell 2000 tiene aproximadamente 2.000 compañías. Vemos aquí que tiene una gran diversificación. Fíjense todas las compañías que están en el holding y ninguna representa más del 1%. Y vemos que dentro de los sectores tenemos el sector financiero, el sector de salud, sector tecnológico, sector de manufactura, electrónicos, industriales. Y vemos que el 95% de las acciones pertenecen a Estados Unidos. Así que, como les decía, para diversificar nuestro portafolio, esta es un excelente activo. Además, otra cosa que me gusta mucho es que es un activo que es muy fácil de tradear. Vemos aquí como en los últimos años se ha estado moviendo en este rango. La parte superior del rango en los 198, 200 dólares. La parte baja en los 163. Ahora vemos que aquí a corto plazo se está acercando ya a la parte media del rango. Tiene bastante potencial para seguir cayendo, principalmente porque todavía el RSI no lo vemos en sobrecompra y el MACD todavía no está por debajo de la línea de 0 puntos. Así que podríamos utilizar la media móvil de 50 puntos como una primera entrada, tal vez el 1% del portafolio. Podríamos utilizar la media móvil de 200 periodos como otra entrada, tal vez otro 1% del portafolio. Y aquí a mitad de la parte baja del rango podríamos entrar con otro 1% de portafolio y aprovechar la parte inferior, que es la zona principal de compra, la zona de los 163, 160 dólares, para entrar con una posición más grande, tal vez 2 o 3% de portafolio. Esta podría ser una muy buena estrategia. Así que como ven, ya se está empezando a ver interesante, ya está muy cerca de la parte media del rango. Vamos a ver el siguiente ETF. Seguimos con otro ETF que me parece que está ahora mismo a precios muy interesantes, el cual es XLU, que sigue al sector de utilities dentro de la bolsa. Vemos también que este es un ETF bastante grande con unos activos de más de 13 billions. Vemos aquí que tiene dividendos también de más de 3.5%, bien interesante, y es un ETF con bastante liquidez. Se negocian más de 16 millones de acciones en cada sesión. Podemos ver que también tiene un Spend Ratio bastante bajo, apenas 0.1%, y tiene bastante historial. Lo lanzaron en 1998, así que lleva varias décadas operando ya. Sin duda lo más interesante de este ETF son los dividendos, 3.53% de dividend yield. Y vemos aquí que durante los últimos 10 años lo han aumentado un 78%, lo cual es un aumento bastante interesante. También podemos ver que dentro de las compañías que tiene el ETF son todas compañías muy defensivas. NextEra Energy, que le hemos analizado bastante últimamente. Southern Co., que es una compañía minera.
Duke Energy, uno de los mayores productores de energía de Estados Unidos, Sempra, American Electric Power, Dominion Energy. Como podemos ver y le comentaba, todas son compañías muy defensivas. Vemos aquí que todo está alocado prácticamente en el sector de utilities y prácticamente todo en Estados Unidos, así que este me parece, según mi punto de vista, que es un ETF bien defensivo y bien seguro. Además podemos ver que durante los últimos 10 años la tendencia es claramente alcista. Sin embargo, a corto plazo la tendencia viene siendo bajista. Podemos ver aquí cómo ha estado haciendo altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos, lo cual nos marca una clara tendencia bajista. Por el momento también la media móvil de 50 periodos se mantiene por debajo de la media móvil de 200 periodos, lo cual también me marca una tendencia bajista a corto plazo. Y por el momento el RSI todavía no llega a la zona de sobreventa, está aproximadamente el RSI en 33. Si viniera a visitar el RSI en 30, creo que ahí tendremos una entrada muy clara. Próxima zona de compras, si toca el RSI en la zona de 30 puntos, la zona de los 55 dólares, creo que ahí tendremos una zona de compra bien interesante. Podríamos empezar a utilizar la estrategia de vender puts en esta zona si nos acompaña la volatilidad, pero creo que a largo plazo este es un ETF muy seguro que da unos buenos dividendos, así que me parece extremadamente interesante. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, no olviden que se pueden suscribir ahora mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario, respondo 100% de los comentarios. Déjenme saber si tienen alguno de estos ETF en su portafolio, si están pensando en agregar algún otro. También pueden dejar un like para apoyar que nuestra comunidad siga creciendo. En la descripción de este video, como siempre, primer enlace es nuestra herramienta de inversión que estamos utilizando hoy para analizar los ETF de Smart Investor Tool. Segundo enlace es nuestro club de miembros, solamente 99 centavos de dólares al mes. Tenemos cursos de opciones, curso de análisis técnico. Vamos a empezar pronto un curso de análisis fundamental. También comparto en vivo todas las entradas y salidas, tanto de acciones como de opciones que hago en mi portafolio. Así que pueden chequearlo y también. También chequen el broker que uso para opciones, el broker que uso para mi portafolio de retiro. Le dejo el enlace a nuestras redes sociales, todos los días publicamos contenido nuevo y también el enlace a muchos más videos. Continuamos. Siguiente ETF, otro que me parece extremadamente interesante, que es el XLRE, el ETF que sigue a Real Estate dentro del S&P500. Podemos ver aquí que es un ETF que tiene bastante activo también, 5.7 billions, también tiene unos dividendos bien interesantes, 3.46% y tiene bastante liquidez, se negocia más de 6 millones de acciones en cada sesión. Vemos que el Spread Ratio también es bastante bajo, 0.1%. Y también vemos que este es un ETF que es más joven que lo que vimos anteriormente, nació en el 2015, así que tenemos menos historial. En cuanto al dividendo, vemos aquí, como decía, 3.46% de dividend yield, bien interesante. El crecimiento de 23% no es muy alto, pero también hay que tener en cuenta que no tenemos los 10 últimos años completos, ya que, como les decía, el ETF nació en el 2016. Dentro de las compañías que están dentro de este ETF, todas son muy conocidas. Vemos aquí a Prologis. De hecho, ayer la mencioné en el video que saqué porque estuvo reportando ganancias. American Tower Corporation, Equinix, Welltower, CrowdStrike, Simon's Property, Public Storage, Digital Realty Trust, Realty Income, Costar Group. Todas son compañías dentro del sector de real estate bien conocido. Vemos que la totalidad de las compañías pertenecen al sector de real estate y la totalidad también son compañías americanas. Por eso le digo que me parece un ETF bien seguro, ya que el tema de los bienes raíces a largo plazo siempre va a crecer. Podemos ver aquí que desde que salió en el 2016 la tendencia viene siendo alcista a largo plazo, haciendo bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos, pero a corto plazo no es así. Vemos que a corto plazo la tendencia por el momento se mantiene bajista. Hasta que no empecemos a hacer bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos, vamos a seguir con la tendencia negativa. Algo positivo es que ya la media móvil de 50 periodos logró superar la media móvil de 200 periodos. Tengo aquí la media móvil de 50 periodos en azul y la de 200 periodos en rojo. Vemos que la superó. También hay que decir que está aquí tocando la media móvil de 50 periodos. Podría ser una zona interesante para una primera entrada, tal vez 1% de portafolio. Dejar otro 1% de portafolio para la media móvil de 200 periodos y a partir de ahí ir haciendo entradas pequeñas hasta la zona de los 32 dólares aproximadamente, que tenemos la principal zona de compra. Pero este ETF me gusta mucho, tiene muy buen dividendo. Fíjense también que los indicadores técnicos, tanto el RSI como el MACD, me dicen que pueden haber más caídas, así que iría comprando poco a poco, o si no, podríamos esperar que estuviera un poco más abajo el RSI. Vamos a pasar al siguiente. Continuamos ahora con un par de ETF que tienen un poco más de volatilidad, también tiene más potencial a largo plazo, empezando por ARKK, que es un ETF que conozco bien porque lo tradeo con bastante frecuencia.
Vemos aquí que tiene bastantes activos, casi 8 billones en activos. En este caso el dividendo es pequeño, 0.80%. Eso sí, tiene muchísima liquidez. Se negocia más de 18 millones de acciones en cada sesión. Hay que decir también que aquí el Sparring Ratio es bastante más alto que lo que vimos anteriormente, 0.75. Y vemos aquí que salió al mercado en el 2014, aproximadamente tiene 10 años de vida. Es un poco más joven que los otros que vimos también. No voy a mirar el dividendo porque lo que tenemos aquí son acciones tecnológicas. Eso lo vemos aquí en el holding. El 10% del portafolio de ETF está en acciones de Tesla. Luego tenemos a Zoom Video, Roku, Coinbase, Exact Science, Block, conocida antes como Square, UiPath, Shopify, Teladoc, DraftKings. Vemos aquí que, como le comentaba, tiene una gran exposición al sector tecnológico. De hecho, el 42% está en el sector tecnológico, aproximadamente el 19% en salud, en consumo durables el 15% y en financials el 12%. Está bastante diversificado, pero con mayor exposición a tecnología. Y dentro de los países, más del 90% en Estados Unidos. También tenemos a Canadá, Suiza y otros países, así que la mayor exposición sigue siendo a Estados Unidos. Le comentaba que este es un ETF que he tradeado con bastante frecuencia. La estrategia aquí siempre ha sido bastante sencilla. Empezar a acumular en la parte alta del canal, estrategia de dollar cost average, y dejar la mayor parte de las entradas en la zona de los $35. Hasta ahora me ha dado muy buen resultado. Fíjense todas las veces que ha venido a buscar la parte baja. Y finalmente hemos salido en la parte superior. De hecho, la última vez que vine a buscar aquí la parte superior salimos. Creo que fue en esta vela de aquí. Luego de eso es verdad que siguió subiendo, pero nosotros tenemos que ser fiel a nuestra estrategia. Tal vez podrías esperar un poquito más. El RSI todavía no llega a zona de sobreventa. Si viéramos la zona de sobreventa en el RSI, podría ser un indicador de una primera entrada. Si coincidiera con la media móvil de 200 periodos, creo que ahí podríamos tener una oportunidad incluso mejor. Por el momento sería un poco paciente y la esperaría un poco más abajo, pero ya se empieza a ver interesante nuevamente. Seguimos con otro ETF que ha estado extremadamente golpeado. Hablé de él cuando mencionaba las mejores acciones en China. Le comentaba que esta podría ser una muy buena opción para invertir a largo plazo. Y es un ETF que sigue las principales acciones chinas. Vemos que el ticket symbol es FXI. Vemos que este es un ETF extremadamente grande, más de 400 billones en activos. Tiene un dividendo bien interesante de 3.57% y se negocia en casi 40 millones de acciones en cada sesión. Así que este es un ETF bien importante. El Sparring Ratio sí es un poco alto, vemos aquí 0.74%. Y vemos que se lanzó en el 2004, así que es un ETF que tiene bastante historia. El dividendo se ve bien interesante, 3.58%, aunque el crecimiento ha sido bastante bajo, 12.49% durante los últimos 10 años. Y dentro de las compañías que tiene, podemos ver aquí, todas son compañías bien conocidas, empezando por Alibaba con el 9%, Tencent, China Construction Bank, Meituan, Industrial and Commercial Bank, NetEasy, Bank of China, Baidu, JD, Xiaomi. Como podemos ver, son todas compañías bien conocidas y son compañías gigantescas. Dentro de los sectores, el 32% está en la industria financiera, después tenemos a tecnología, retails, transportation, energías y minerales. Y dentro del país, 95% en China y aproximadamente el 5% en Hong Kong. Así que Hong Kong pertenece a China, la totalidad de la exposición, como dice su nombre, es a China. Desde el punto de vista técnico, extremadamente interesante la zona que estamos viendo. Fíjense que esta es una zona donde está aproximadamente en los $21 histórica. Yo diría que la zona histórica de compra principal. No veíamos unos precios desde el 2008, luego lo volvimos a visitar durante el 2022 y ahora estamos viendo esos precios nuevamente. Así que desde el punto de vista técnico, si está buscando invertir en China, creo que está a unos excelentes precios. Y creo que a largo plazo, si no tenemos ningún tipo de conflicto armado, podría ser una oportunidad excelente. Es verdad que estamos en la gráfica semanal, por cierto. Fíjense que todas las veces que hemos venido a buscar esta zona de los $21 ha sido con la gráfica semanal en sobreventa. Vemos aquí que está bastante cerca, pero todavía no llega. De hecho, tenemos ahora mismo el RSI en aproximadamente 31 puntos. Así que podría caer un poquito más. No me extrañaría verlo aquí en la zona por debajo de los 21 $21, pero creo que para ir llevando, si quieres posición en China, esta es una excelente oportunidad. Como saben, yo personalmente solamente tengo 3% en Alibaba, pero creo que junto con acciones grandes como Alibaba y Baidu, invertir en ETF en China puede ser una gran oportunidad, pero hay que entender el riesgo a la vez de invertir en este mercado. Vamos a pasar a la última de los ETF que le traigo en este video. Y el último de los ETF también me parece muy interesante, es el que tiene el ticker symbol DVX de iShare, que se enfoca en compañías de alto dividendo.
Estamos hablando de un ETF gigantesco, 1.9 trillones en activos. Tiene un dividendo de casi el 4%, altísimos, aunque este ETF no tiene mucho volumen, no llega ni al millón de acciones que cada día se hace trading con ellas. Pero bueno, si no estamos buscando hacer el tema de opciones o algo por el estilo, no creo que sea algo que impacte mucho. El expense ratio no es muy alto, 0.38, y vemos que se lanzó en el 2003, así que es un ETF con bastante historial. Sin duda lo más interesante de este ETF son los dividendos, como lo dice su nombre, casi 4% de dividend yield, crecimiento de casi el 100% en los últimos 10 años, así que prácticamente han duplicado los dividendos. Y podemos ver aquí que dentro de las compañías que están dentro del ETF tenemos Altria, que ha estado cayendo bastante, Verizon, IBM, Oke, Seagate Technologies, Prudential Financial, Fidelity, AT&T, Phillips Morris, Linde Base. Podemos ver que son todas compañías muy defensivas que dan muy buen dividendo, y además tengan en cuenta que es un ETF muy diversificado. Fíjense aquí todo el holding que tiene. Así que este es un ETF, como dice su nombre, que nos va a dar mucha diversificación dentro de acciones de dividendos. Dentro de los sectores también está muy diversificado. Utilities 25%, Financial 25%, consumos no durables 7%, industriales 7%, electrónica 5%, y dentro de los países un 95% en Estados Unidos. Así que tiene mucha posición en el mercado norteamericano. Podemos ver que desde el punto de vista técnico, estamos viendo aquí la gráfica en los últimos 10 años, la tendencia a largo plazo es alcista. Sin embargo, a corto plazo tenemos un movimiento bajista. En primer lugar, vemos aquí que está haciendo altos cada vez más bajos por el momento, no ha tenido fuerza para cambiar la tendencia, y bajos también cada vez más bajos. El RSI podría tener potencial para seguir cayendo, todavía está lejos de la zona de sobreventa, pero muy interesante que está en esta zona reconociendo la media móvil de 50 periodos. Aquí podríamos tener una primera entrada técnica, además tenemos la media móvil de 200 periodos bastante cerca, y a partir de ahí hasta la zona de los $100 aproximadamente, hacer estrategias de dollar cost average. Como les decía, si está buscando exposición a dividendos en su portafolio, creo que esta es una excelente oportunidad. Vamos a pasar a cierre video, donde vamos a hablar un poco más sobre estos ETF y vamos a hacer el cierre como tal. Como pudimos ver en el video de hoy, amigos, realmente estos 6 ETF se ven bien interesantes a largo plazo. Vimos 4 ETF que tienen un historial de crecimiento bastante sólido, son bastante defensivos, como es el caso de DVY, que es un ETF que son de acciones de dividendos. También tuvimos IWM, que es ese que sigue al Russell 2000, pequeñas compañías en Estados Unidos. El XLRE, que es el que sigue a Real Estate, a bienes raíces, y XLU, que sigue al sector de utilities. Muchos de estos ETFs nos dan muy buen dividendo. También le comenté un par de ETF que tienen mucha más volatilidad. El caso de FXI, que sigue a las mayores compañías del mercado chino, que estamos viendo que estamos en un punto de soporte histórico. Y también ARKK, el ETF de Cathie Wood, que ya lo hemos tradeado varias veces en nuestro canal. Estos dos últimos ETF con mucha más volatilidad que los que mencionamos anteriormente, pero me parece que a largo plazo tiene bastante potencial todos ellos. Recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gustó el contenido que explicamos aquí en nuestro canal de Smart Investor Tool, recuerde que se pueden suscribir al canal, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario, respondo 100% de los comentarios, y dejar un like para apoyar que sigamos creciendo. Como siempre, los invito a visitar la descripción de cada uno de nuestros videos. En el primer enlace tenemos nuestra herramienta de inversión que vemos en pantalla de Smart Investor Tool, donde analizamos ETF, acciones, tenemos muchísima data disponible. Segundo enlace, nuestro club de miembros, solamente 99 centavos de dólares al mes. Ahí tenemos curso de opciones, curso de análisis técnico. Vamos a lanzar un curso de análisis fundamental dentro de la próxima semana probablemente. Y comparto todas las entradas y salidas que hago en la bolsa de valores en vivo. También pueden chequear los brokers que uso para opciones, el broker que uso para inversión a largo plazo, el link a nuestras redes sociales, donde todos los días publicamos contenido nuevo, y también el enlace a muchos más videos. Todo esto en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.